Se abre la sesión. Bueno, señor secretario, permítame leer el proyecto de orden del día. Gracias, padre Fernán. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, señores académicos. El presidente titular se encuentra fuera del país. Va a presidir la sesión el señor vicepresidente, el padre Fernán González. Esta es una sesión ordinaria del 2 de octubre, en la cual se hace la apertura de la exposición conmemorativa del 80º aniversario de la muerte del expresidente Enrique Olaya Herrera. La curadora de la exposición y a su vez coordinadora de la Comisión de Conmemoraciones de la Academia, la académica Teresa Morales de Gómez, con el apoyo investigativo del coordinador de bibliotecas, el doctor Roger Pita, y un grupo de académicos y de apoyo que hemos tenido institucional del Museo Nacional, el Archivo General de la Nación, la Fundación de Patrimonio Fílmico Colombiano y un grupo de coleccionistas privados. Padre Fernán, este es el proyecto de orden del día. Primero, comunicaciones y excusas. Segundo, palabras del vicepresidente de Funciones Presidenciales, padre Fernán González. Tercero, proposiciones. Cuarto, presentación de libros. Quinto, apertura de la exposición conmemorativa del 80º aniversario de la muerte del expresidente Enrique Olaya Herrera. Palabras del académico Roger Pita en representación del equipo de montaje de la exposición. A continuación, discurso de orden a cargo del académico Benjamín Ardila Duarte. Y por último, un vino de honor. Aprueba la academia el orden del día presentado. Gracias, señores académicos. Buenas tardes, doctor Gutiérrez Jaramillo. Se han excusado los siguientes académicos: el doctor Eduardo Durán Gómez por encontrarse fuera del país, Antonio Cacua, Victoria Peralta, Rodolfo Segovia, Roberto Pineda, Gonzalo Correal Urrego, General José Roberto Ibáñez, Antonio José Rivadeneira, Eduardo Santa, Adelaida Surdiz, Capitán Mauricio Cardona, doña Elvira Cuervo de Jaramillo, Margarita Garrido, Adolfo de Francisco y Santiago Luque. Hay quórum, señor presidente, para sesionar y decidir. Tengo una comunicación del exministro Saulo Arboleda que dice así: apreciado Luis Horacio, gracias por la invitación. Por estar fuera de la ciudad no podría asistir al acto de apertura, pero una vez regrese estaré presente para conocer y recordar la ilustre vida y trayectoria fecunda de ese gran e ilustre colombiano que fue Enrique Olaya Herrera, con quien el Partido Liberal recuperó el poder tras un largo periodo de hegemonía conservadora. Mil gracias y un fuerte abrazo, Saulo Arboleda. Se han excusado también los señores expresidentes Belisario Betancur y el doctor Ernesto Samper Pizano. Segundo, palabras del señor vicepresidente en funciones presidenciales. Bueno, en primer lugar, quiero saludar, dar la bienvenida a nuestros invitados especiales, a los miembros de la academia, tanto honorarios como correspondientes. Agradecer especialmente el trabajo de Teresa Morales para organizar esta muestra. Esta exposición se inserta en el propósito de proyectar las actividades de la academia un poco hacia el mundo exterior, retomando, digamos, actividades académicas como el seminario que tuvimos, los encuentros que tuvimos en las regiones y el seminario que tuvimos, y además las exposiciones que hemos tenido, recordando la memoria de José Silvio Caro, del presidente Virgilio Barco, la exposición de la cartografía marítima, la exposición con la Embajada de China
centenarios de Armenia, los trajes y máscaras ceremoniales de las minorías chinas. Y digamos, quería también sugerirle a los miembros de la academia a irse involucrando más en la preparación del bicentenario del año entrante del cual estamos ocupando. Y agradecer a todos los que participaron de alguna manera en esta exposición. De alguna manera muy breves, aunque no soy especialista en el tema de Olaya Herrera, y para no quitarle el protagonismo a nuestro orador central, sí quisiera, digamos, señalar la importancia de esta celebración en un contexto, digamos, que se señala, llamar la atención sobre el contexto político que significó Olaya Herrera, preparando la transición de República Conservadora a la República Liberal, un gobierno de unión nacional que de alguna manera aprovechaba todavía la experiencia de la Unión Republicana en la cual participó Olaya Herrera con Carlos R. Restrepo, que fue además luego su canciller, que se movían en la idea, digamos, de ir creando puentes sobre el abismo, o sea, evitar, digamos, que el problema religioso se convirtiera en la frontera entre los partidos, y es una la idea que impulsaba Carlos R. Restrepo, el padre Baltasar Vélez, Carlos Martínez Silva, que fueron tratando de crear, digamos, un ambiente de convivencia que se frustró después de que el gobierno de la Unión Republicana se frustró con el regreso a los gobiernos de partidos impulsados por el arbitraje y la intervención directa del obispo Herrera Restrepo, que logró la unión de los sectores del conservatismo, el sector de Marco Fidel Suárez y José Vicente Concha, y la Unión Conservadora sirvió de alguna manera para regresar a los gobiernos de partidos y evitar, digamos, ese intento de convivencia entre los partidos. Sin embargo, como mostraba el señor Restrepo Posada, ese arbitraje del arzobispo Herrera Restrepo en ese momento fracasaría un poco después, cuando esa personalidad fuerte de Herrera Restrepo dio lugar, su reemplazo, a la Monseñor Perdomo, que era una personalidad bastante más débil, digamos, frente a la división entre Vázquez Cobo y Valencia, Guillermo Valencia, con una intervención directa de la Santa Sede en todas esas intrigas del Partido Conservador de entonces, por presión precisamente del presidente Abadía contra Vázquez Cobo, logró que Monseñor Perdomo retirara su apoyo, iniciara a Vázquez Cobo y apoyara a Valencia, lo cual terminó con la derrota del Partido Conservador y el ascenso al poder de Olaya Herrera. Esta situación un poco compleja, creo que explica mucho la actitud, por ejemplo, moderada de Olaya Herrera, por ejemplo, frente al concordato del 87, también la Constitución del 86, incluso la defensa del tratado con Estados Unidos, que ha sido criticado por algunos, por ejemplo, como el presidente Gerardo Molina, precisamente, estoy mal, y digamos, pero también encontró la oposición de sectores radicales de la Iglesia, como el señor Miguel Ángel Builes, que decía que detrás de Olaya Herrera se asomaban, digamos, las orejas del lobo detrás de la oveja, más o menos, esa es la idea. Y obviamente también, digamos, la actitud de Laureano Gómez en el discurso famoso contra Román Gómez, el romanismo, que precisamente atacaba lo que hoy en día llamamos básicamente mermelada. Bueno, y entonces, y obviamente la campaña también de Laureano frente a la violencia de los años 30 en algunos sectores de Santander, Boyacá y Diego Caldas, que muestra además la debilidad de los presidentes para controlar los problemas de líderes locales y regionales que trataban de implementar su hegemonía en Santander y Boyacá. Y eso también marcó mucho la presidencia de Olaya. Y a veces, sin embargo, digamos, esta violencia no fue siempre limitada a esos departamentos.
en parte por la guerra del Perú, que llevó a Laureano Gómez a cancelar las pugnas internas y decir paz en el interior y guerra en la frontera. Entonces esto, digamos, muestra un poco el contexto tan interesante que le tocó vivir a Olaya Herrera en ese momento de transición frente a la República Conservadora de esos años y el paso a la República Liberal que va a llegar a poder poco después con López Pumarejo. Entonces me llama la atención un poco ese tipo de... No, y toda la problemática de los curas guapos en los Santanderes y Boyacá también es interesante mostrar ese mundo tan complejo de esa transición del gobierno que fue. Entonces no quiero ahondar más en esos temas, estoy simplemente señalando algunos temas de abrebocas para el discurso de orden de Benjamín Ardila, que creo que va a ser muy ilustrativo. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Pasamos al punto de proposiciones. Tengo 4 proposiciones de diferente contenido. Empiezo por la proposición de candidatura. Téngase como candidato académico correspondiente de esta corporación el ciudadano de nacionalidad colombiana Héctor Pluvio Pérez Ángel. El señor Pérez Ángel es licenciado en Ciencias Sociales y Economía, magíster en Investigación e Historia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, diplomado en Investigación Histórica de la Universidad de Antioquia y diplomado en Manejo de Archivos en el Archivo General de la Nación. Ha sido docente en las universidades Unisan Gil, UNAV, sede Yopal, Unitrópico, Universidad Mariana de Pasto, CREAD de Yopal y Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Evaluador de tesis de pregrado y maestría de la UPTC, la UIS, la Universidad Metropolitana de México y proyectos de fondos mixtos de los Llanos. Miembro investigador en varios proyectos nacionales e internacionales, coinvestigador de la Universidad Nacional Autónoma y Banamex y en el proyecto Los Jinetes de América 2015-2018. Ha publicado numerosas obras, entre las que se cuentan la participación de Casanare en la Guerra de Independencia 1809-1819, la Hacienda Caribabare, Estructura y Relaciones de Mercado 1767-1810, Caminos Reales de Casanare. Ha sido coautor de las siguientes obras: Casanare con alma de pueblo, historia y cultura de la sociedad colonial. Adicionalmente ha publicado varios artículos en revistas como Memoria y Sociedad, Procesos Históricos y Caribabare, entre otras. Entre las distinciones recibidas vale mencionar: miembro de la Asociación Colombiana de Historiadores, miembro de la Academia Boyacense de Historia, miembro del Centro de Historia de Casanare y miembro del Comité Científico de Publicaciones de la Universidad Javeriana. Fue condecorado por la Universidad Pedagógica El Libertador UPEL de Caracas con la distinción Miguel Ángel Saigines, condecorado por el Departamento de Casanare con la distinción al mérito Ramón Nonato Pérez y condecorado por el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Se acompaña su hoja de vida en la que se relaciona la trayectoria y sus publicaciones, se acompaña un ejemplar de sus libros, en Bogotá, 2 de octubre. Señor presidente. Acepto la Academia la candidatura presentada. Pasa entonces a la comisión de candidaturas. Doctor Luis Eduardo Páez, presidente de la Academia de Historia de Ocaña, bienvenido. Le pido el favor de que se acerque a compartir el lugar con los colegas académicos. Muy complacidos de su presencia acá, señor presidente. Tengo un proyecto de acuerdo aprobado por la mesa directiva
el 2 de octubre, por el cual se otorga la Orden del Centenario de la Academia Colombiana de Historia en reconocimiento a la vida y obra de un académico honorario. El Consejo Directivo de la Orden del Centenario de la Academia Colombiana de Historia, en la sesión de la fecha, propone a la plenaria de la Corporación el otorgamiento de la condecoración Centenario de la Academia Colombiana de Historia, teniendo en cuenta, primero, que la condecoración Centenario ha sido instituida para exaltar a entidades y a ciudadanos que hayan sobresalido en bien de la promoción de los estudios e investigación y en fomento de la historia, la educación y la cultura colombiana, y que la otorga el Consejo de la Orden. Dos, que en la fecha el académico honorario don Jaime Posada ha completado 25 años como presidente de la Academia Colombiana de la Lengua y en años anteriores dirigió el Colegio Máximo de las Academias de Colombia. 3. Como miembro del número de la Academia Colombiana de Historia se desempeñó como académico secretario y patrocinó la remodelación del Salón Alberto Lleras en la sede de la Academia y el busto que la orna en su condición de gobernador de Cundinamarca. 4. Que en su desempeño como hombre público ha sido parlamentario, ministro de Educación, gobernador, educador y diplomático. 5. Que entre sus empeños culturales impulsó la recuperación y puesta en valor de varios inmuebles de la zona histórica de Bogotá, como la casa donde funcionó la imprenta patriótica de Antonio Nariño, y allí organizó el Museo de Trajes Regionales de Colombia, así como el inmueble donde habitó el expresidente de esta corporación, doctor Eduardo Santos. 6. Que como educador impulsó la constitución y desarrollo de la Universidad de América. 7. Que como periodista y editor dirigió y colaboró en varias publicaciones seriadas y ha publicado un conjunto de biografías de hombres ilustres de la República de Colombia. Por todo lo anterior, acuerda conceder al académico honorario Jaime Posada la condecoración del Centenario, la cual será impuesta por el presidente de la corporación en ceremonia que se realizará en la sede de la Academia Colombiana de la Lengua, en Bogotá, a 2 de octubre de 2018. ¿Acepta la Academia la proposición presentada? Gracias, señores académicos. Proposición de duelo. La Academia Colombiana de Historia, en la sesión de la fecha, expresa sus condolencias al académico Marco Palacio Rosso por el fallecimiento de su señora madre acaecida el 11 de septiembre en Bogotá. Envíese por secretaría la presente proposición en nota de estilo. En Bogotá, a 2 de octubre de 2018. ¿Acepta la Academia la proposición de duelo? Gracias, señores académicos. Una última proposición. La Academia Colombiana de Historia, en la sesión de la fecha, al establecer que se ha completado el periodo de duelo por el fallecimiento del académico de número don Fernando Restrepo Uribe, declara vacante la silla número 9 que ocupaba hasta su muerte. A partir de la fecha podrán inscribirse candidaturas para ocuparla. En Bogotá, a 2 de octubre de 2018. ¿Acepta la Academia la proposición presentada? Gracias, señores académicos. A continuación, tenemos la presentación de libros. Señor académico Alberto Gómez Gutiérrez. Bueno, es un placer presentarles esta colección que se llama Humboldtiana Neogranadina, que trata sobre Alexander von Humboldt y su paso por la Nueva Granada, con el propósito de hilar una serie de presencias en la primera mitad del siglo XIX que han sido muy poco estudiadas. Es una fase de la historia muy poco documentada en el ámbito de las ciencias. Entonces, Humboldt se convirtió como en un pretexto para poder recuperar esas identidades de científicos de la primera mitad del siglo XIX. El libro está dividido en 4 partes. Los libros azules tratan sobre los contactos y apuntes de Humboldt, tanto en la Nueva Granada como en París y Berlín y Roma. El libro verde es una compilación de textos propiamente integrales sobre la Nueva Granada, como la memoria de la raciocinada de las salinas de Zipaquirá, o una relación sobre la sabana de Bogotá, y uno en particular que es central en este tomo, que es la geografía de las plantas. El padre Enrique Pérez Arbeláez consideraba que era
decía él, el más colombiano de los libros, de la obra de Humboldt, y me parece que queda bien fundamentado ese concepto en esta exposición de la geografía de las plantas original de Humboldt, la publicación de Caldas con traducción de Jorge Tadeo Lozano en el año 9, los comentarios de Joaquín Acosta en el año 49 en la edición de París y los comentarios del profesor Ernesto Gull en el año 85. De tal manera que eso es el libro verde. El libro naranja contiene los trabajos científicos en diferentes disciplinas, la botánica, la zoología, etcétera, que pudo acometer Humboldt específicamente sobre asuntos relacionados con la Nueva Granada, y tuve el privilegio de contar con la compañía de Santiago Díaz Piedradita y de padre Pedro Ortiz Valdivieso en un capítulo que hicimos los tres sobre la botánica en Humboldt y Bonpland, también con Jorge Tomás Uribe sobre la mineralogía en la obra de Humboldt, y 5 capítulos adicionales en este mismo tomo escritos por Carl Langebeck, Mauricio Nieto, Margarita Serge, padre Vicente Durán y Jorge Arias de Grave, que tienen obra preliminar sobre Humboldt. Ese es el tomo naranja. Y el tomo ocre es un tomo que se despliega para poder contemplar en detalle los mapas y la iconografía humboldtiana, de tal manera que es un privilegio entregarlo acá. Debo decir que es una obra que apoyaron muy generosamente 6 universidades: la Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, la Universidad del Rosario, la Universidad Externado, la Universidad CESA y la Universidad EAFIT de Medellín. Muy gracias. Agradecemos la presentación del doctor Alberto Gómez y le deseamos mucho éxito en esa labor tan fecunda que ha realizado en torno a la figura de Humboldt y de la historia de la ciencia de ese momento. Muy complacido, señor académico, y la oportunidad de que la Biblioteca Eduardo Santos tenga el privilegio de contar con un ejemplar que seguramente será muy consultado. Felicitaciones de nuevo. ¿Alguno de los académicos tiene otra obra para presentar? Bueno, me voy a permitir presentar un documento un poco extraño. Es un anuario, es la edición número 16 de la Asociación Colombo-China, que fue presentada la semana pasada. El editor es una persona muy cercana a esta academia, el doctor Luis Cantillo Mójica, doctor en Historia del Arte de la Universidad de Hangzhou, y quien fue nuestro interlocutor con el gobierno de la República Popular China y el Ministerio de Cultura y el Centro Cultural y Museo de las Minorías Étnicas de Beijing, que hizo posible que la academia hubiera recibido esa colección de máscaras y trajes ceremoniales. Es un trabajo como editor que sorpresivamente, viendo los números anteriores de este anuario, hace un recorrido por diferentes facetas de lo que han sido las relaciones colombo-chinas, de inmigrantes al Pacífico, la presencia de artistas que han hecho publicaciones recientes el año pasado sobre Colombia, de unas visitas de profesores, la migración al Pacífico, las crónicas, un espacio de pensamiento, y pues realizamos con Luis una entrevista al doctor Posada, el director del Instituto Confucio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, de manera que es un anuario bellísimamente ilustrado y con facetas muy poco conocidas de este mundo que se abre al gran gigante de Oriente. Continuamos, señor presidente. Tenemos entonces a continuación la apertura de la exposición. Tiene la palabra el académico Roger Pito. Buenas tardes, gracias, señor vicepresidente.
Bueno, simplemente quería en unos pocos minutos hacer como una especie de resumen del trabajo que hemos adelantado durante estos meses para el montaje de esta exposición, que se puede dividir, digámoslo así, en dos etapas. Una es la recopilación documental y de libros que estuvo a mi cargo en el Archivo General de la Nación y en la Biblioteca Eduardo Santos, y otra etapa importante también, que estuvo a cargo de la académica Teresa Morales de Gómez y del académico secretario Luis Horacio López, para complementar esta exposición con imágenes y documentos valiosos que podrán ustedes observar. Yo quisiera centrarme estos 3 minutos en hablarles sobre el fondo de Enrique Olaya Herrera, que hace parte de los fondos de los presidentes que está en el Archivo General de la Nación. Es un conjunto de fondos documentales que envió la Academia Colombiana de Historia en calidad de transferencia y que desde luego están disponibles para la consulta del público. En total son 88 cajas con más de 120 carpetas. Está la posibilidad de consultarlos allí en el Archivo General de la Nación, y aquí también tenemos la opción con un computador que tenemos especialmente dispuesto, en donde se puede consultar de manera digital y los más de 20 fondos que fueron transferidos a la AGN. ¿Qué podemos encontrar allí en este fondo Enrique Olaya Herrera? Hay una serie de documentos importantes y muy interesantes sobre la campaña política, y desde luego una de las facetas más interesantes y más importantes del expresidente Olaya Herrera, que es su faceta como diplomático, y el conflicto con el Perú, que es quizás en donde podemos encontrar el mayor acervo documental. Ya sabemos que sobre el conflicto del Perú hay importantes obras que se han realizado, pero pudiese decir, con lo que pude allí encontrar, que ameritaría incluso, hay suficiente material incluso para elaborar una tesis doctoral, de manera que la invitación para los académicos, para los estudiantes, profesores aquí presentes, es para que nos tratemos de asomar a este importante fondo documental. Encontramos también otro tipo de carpetas y documentos sobre la misión Kemmerer, sobre la cual también tuvo mucha injerencia el presidente Olaya Herrera, y desde luego su gestión interna como mandatario, y allí podemos ver el intercambio epistolar con los gobernadores, los informes que les remitían desde la provincia. Y finalmente hay algunas fotos muy interesantes, algunas de las cuales hemos hecho copia y que podrán observar aquí en la exposición, sobre los primeros años de Escata y sobre el impulso que le dio el presidente Olaya Herrera a la aviación colombiana durante estos primeros años del siglo XX. Entonces la invitación es a que miremos este fondo Enrique Olaya Herrera y otros tantos que están allí en el Archivo General de la Nación, muchos de ellos concernientes al siglo XIX, y que de alguna forma también están relacionados con un descubrimiento reciente que hizo el doctor Armando Martínez Garnica sobre unos libros de copiadores del siglo XX, que es un instrumento valioso para tratar de revisar la historia institucional y la historia política de este país. Queremos expresar sinceros agradecimientos al académico Alberto Gómez por la generosa préstamo de la foto en donde aparece la carta de naturalización de su ancestro, así como del académico Gustavo Altamar Laiseca con una hermosa foto también del presidente Enrique Olaya Herrera el día de su posesión. De manera que ha sido muy grato adentrarnos por este periodo importante de la historia de Colombia, y quedan cordialmente invitados entonces a observar la exposición. Muchas gracias.
discurso de orden a cargo del académico Benjamín Ardila Duarte. Tiene la palabra el académico Benjamín Ardila Duarte. Señor Vicepresidente en funciones presidenciales, Reverendo Padre y Doctor Fernán González, señores miembros de la Junta Directiva, señores académicos, María Teresa de Ardila, amigos y amigas. El presidente Enrique Olaya Herrera, 1930-1934. Ya el padre Fernán González señaló con harta precisión la importancia de ese tramo de historia nacional que se inicia en la época del republicanismo hasta la llegada de Olaya al poder después de una fulgurante campaña de 22 días el 7 de agosto de 1930. Indudablemente, la ignorancia de la historia colombiana está incluida en la ausencia del pensum referido a la docencia del bachillerato, pero también en un cierto descuido por parte de los colombianos letrados para estudiar de manera particular la penúltima historia, que es la más olvidada. Enrique Olaya Herrera físicamente era imponente. Lo singular en Olaya era su rostro de rasgos indígenas, mongólicos, que registran los colombianos llamándolo el indio rubio de Guateque, como lo dijo Germán Arciniegas. Lo que hay de humildad en el indio, en Olaya Herrera, era dominio imperial. Gerardo Molina, joven orador en la campaña del guatecano en las ideas liberales en Colombia, señala: no obstante las reservas que despierten en nosotros su gestión en lo que se refiere a las relaciones con los Estados Unidos y con la Iglesia, a su política del petróleo y a su afán de frenar los anhelos multitudinarios de transformación social, no tenemos inconveniente en declarar que como administrador tiene más títulos que cualquiera otro para ser colocado al lado del general Santander. Esta misma apreciación la encontré cuando ya tenía terminado el texto en el ensayo que su secretario privado, Juan Lozano, hizo sobre la obra de Olaya. En el celebrado libro de Alfonso Patiño Rosselli, en su análisis de Historia Económica de Colombia 1925-1935, él considera que la prosperidad debe, bautizada así por Alfonso López Pumarejo en ese entonces, fue defendida por Esteban Jaramillo con la teoría de Moulton sobre la deuda. No hay desarrollo sin endeudamiento. No creemos en esa fórmula que todavía estamos pagando duramente. Aproximación a Olaya. Dos biografías, la de Gustavo Humberto Rodríguez, rector de la Universidad Libre, y la del ecuatoriano Rumazo González, que es muy conocido en mi generación porque hizo una bella biografía de Manuelita Sáenz, la libertadora del Libertador, y que siendo ecuatoriano se interesó en la historia de Colombia. Son textos que nos ayudan. Juan Lozano relata en El liberalismo en el poder la obra del estadista. En San Diego, en donde hoy queda el Hotel Tequendama, en Bogotá, al conocerse la muerte de Olaya en 1937, hubo una ceremonia sin cadáver para hablar del extinto. Intervinieron Alfonso López, Darío Echandía, Eduardo Santos y Gabriel Turbay. Se dice que esa tarde Santos se ganó la sucesión y la candidatura.
Años después, Carlos Lleras y López Michelsen hicieron oraciones panegíricas sobre Olaya Herrera. Esto de que se ganó la candidatura se lo he oído a muchas personas. Muerto Olaya, que era candidato virtual y con posibilidad de volver a la historia con la banda de los presidentes, la movilización popular el día de su muerte y los discursos allí pronunciados sin cadáver, sino con una bandera colombiana como símbolo de la muerte del ilustre extinto, cada uno habló y el doctor Santos tomó el poema sobre Lincoln del poeta Whitman y conmovió profundamente porque analizaba que toda la victoria era posible, pero ya el capitán yacía yerto, yacía muerto. Pero termina Santos haciendo un gesto diciéndole a Olaya muerto: adelante capitán, adelante capitán, adelante, con la frase de Whitman. Y conmovió tanto a la opinión que indudablemente advirtieron que Santos era el posible reemplazo de Olaya en el momento de su muerte. El periodista. Desde la infancia Olaya fue aguerrido periodista. A los 12 años en Guateque escribía El Patriota, periódico manuscrito que repartía, y en El Espectador Loscano lo nombraron corresponsal en Boyacá. En la Universidad Republicana editó El Estudiante. Durante la dictadura de Reyes tenía periódico y después trajo a Colombia linotipos y los modelos de edición moderna para aplicarlos a la Gaceta Republicana. Parlamentario. Desde 1910, en la Magna Asamblea Constituyente, hago la observación de que Olaya llegó a la Constituyente elegido por Facatativá, pueblo que probablemente ni él conocía ni lo conocían, pero por el recuerdo de las jornadas de marzo para la caída del general Reyes, se sabía que había un orador insigne que podía representar dignamente a la provincia de Facatativá y fue elegido a la Constituyente del año 10. Desde 1910, en la Magna Asamblea Constituyente hasta 1936, Olaya fue por encima de todo un gran parlamentario. Ya canciller de Carlos R. Restrepo, debatió con Uribe, que era un gigante de la pluma, de la espada y de la elocuencia, el tema de la Pedrera invadida por los peruanos. Más tarde, en 1921, defendió el Tratado del 6 de abril y dejó en firme el acuerdo con los Estados Unidos, enfrentado a Luis Cano, José Vicente Concha y Benjamín Herrera, todos representantes del patriotismo herido en 1903 y de la presencia progresiva de los Estados Unidos en Centroamérica. Olaya triunfó y las relaciones con la estrella polar se iniciaron con el clima de la cordialidad que aún perdura. Quiero improvisar unas palabras sobre este tema de 1921. Se ha dicho que el presidente Suárez se cayó de la presidencia por el manejo de alguna cuenta personal. El presidente Suárez no se cayó de la presidencia, él renunció a la presidencia para que se pudiera aprobar el tratado con los Estados Unidos. Si un alumno con el tipo de tesis de grado de que hablaba el doctor Roger Pita, hiciera un trabajo sobre el International Trade, sobre el comercio exterior de Colombia, advertirá que era indispensable el tratado con los Estados Unidos, no solo para hacer la paz. Estaba el presidente Wilson, que había sido de los pocos norteamericanos que se había opuesto a que nos quitaran Panamá y consecuencialmente era el interlocutor lógico para hacer el tratado del 6 de abril, ley 14 del año 14. Entonces,
cuando se formó el grupo decano José Vicente Conchi y Benjamín Herrera para que no se aprobara el tratado, renunció Suárez con la condición de que él imponía el designado e impuso a don Jorge Holguín, y don Jorge Holguín nombró a Olaya, y Olaya se comprometió a ser canciller solo por los días que necesitara para defender el tratado con los Estados Unidos, y ese tratado que nos dio la indemnización de Panamá y el comercio con los Estados Unidos, que sobre todo después de terminar la Primera Guerra era indispensable, fue el triunfo oratorio más grande de Olaya en muchos de los triunfos que tuvo a lo largo de su vida parlamentaria. En 1935, ya en peligro el protocolo de Río de Janeiro, que nos daba el acuerdo también con el Perú después de la guerra del Amazonas, López nombra al expresidente Olaya como canciller y viene su último triunfo parlamentario con la aprobación del acuerdo que deja incólume nuestra presencia en el trapecio amazónico en los términos en que lo preservó Marco Fidel Suárez en el Tratado Lozano-Salomón. Documentado, arrogante, incisivo, imponente, son los rasgos de Olaya en la tribuna parlamentaria. Interpelarlo con malicia era una aventura peligrosa porque su respuesta inmediata era una flecha contundente que registran los anales del Congreso en las sesiones en las cuales intervino. En 1935, algún despistado congresista dudó del patriotismo del guatecano insigne y el desafío a duelo solo pudo ser interrumpido por una colectiva oposición a esa forma de combate político con pistolas cargadas. Como conocía los temas del Estado moderno, diplomacia, administración, economía, su verbo era impulsado por una retaguardia de conocimientos y una soberbia alimentada por un insomne patriotismo. Por el ritmo de la frase, la entonación del verbo y la sonoridad de la garganta, se sabía que era, como todos los grandes de los prestigiosos parlamentos, conocedor de Demóstenes, de Cicerón, de Castelar y de los oradores españoles del siglo XIX. Para definir a Olaya como orador, nada mejor que leer los discursos de su candidatura, su posesión el 7 de agosto de 1930, la oración en Santa Marta en el centenario de la muerte del Libertador y su salida del poder con manifestación en la Plaza de Bolívar el 6 de agosto de 1934. Todos sabemos que el poder desgasta y que un presidente al final de su mandato tiene el sol a las espaldas. El único presidente que salió con el doble del prestigio que había entrado fue Olaya en la manifestación del 6 de agosto de 1934. Pero es importante esto. Olaya medía 2,2 metros, que eso es bastante excepcional en la media aritmética de la estatura colombiana. Pero ese día de la manifestación, después de que hablaron José Mar y creo que Enrique Caballero Escobar y el doctor Eduardo Santos, se fue la luz del micrófono y Olaya siguió hablando y se oía en la Plaza de Bolívar como si el micrófono estuviera puesto. Era de una fortaleza física y de una complexión torácica equivalente a su propia voluntad y a su propia estatura. La sonrisa mongólica, la rubicunda faz, los rubios cabellos y los ojos claros de una dulce melancolía daban marco a su presencia conmovedora. Sus frases centenaristas eran sonoras pero envolvían el argumento fuerte, el altar de la patria. Se han burlado mucho de ese tipo de vocabulario de la oratoria centenarista, el altar de la patria, la nave del Estado, la majestad de la República, la túnica inconsútil de la democracia, los fueros de la persona humana,
Todo esto adornaban la piedra angular de la tesis sostenida. La frase era sonora y atractiva, pero siempre como respaldo a un argumento indispensable de sostener. Dice Manuel Serrano Blanco, senador adversario, en 1930 se necesitaba hallar el candidato preciso y el nombre que surgió fue el de Olaya Herrera. Tenía condiciones y circunstancias favorables para el caso. Garganta de elocuencia que seducía a las multitudes liberales, acuciosidad con el conservatismo y sus gobiernos, como que siempre había servido en cargos de diplomacia o en despachos ministeriales bajo la vieja hegemonía. Perteneció a la Unión Republicana y en el famoso canapé hubo de sentarse con próceres que lo habían sido del conservatismo, como Carlos R. Restrepo y Pedro María Carreño, y su nombre fue lanzado y encumbrado en movimiento clamoroso y veloz como pocos han conocido la historia de la República. Como orador parlamentario, Olaya era temible y constructivo. Ley o tratado o proposición o modificación en que se empeñara era norma que salía victoriosa. Las grandes realizaciones. En medio de la crisis fiscal, de la guerra con el Perú y del orden público alterado por fuerzas hostiles en Boyacá y los Santanderes, Olaya realizó grandes obras de nacional aliento. La carretera central del norte, la carretera del Carare, los puertos de Bocas de Ceniza, Cartagena y Buenaventura, el Parque Nacional de Bogotá, el Instituto Nacional de Radio, la Ley 28 del 32 como estatuto de la mujer casada para que ella pudiera administrar sus bienes. Esto era una reminiscencia de tipo napoleónico y tal vez del Plan de Gallo y tal vez de don Andrés Bello, de que la mujer casada, en el momento en que se casaba, sus bienes quedaban para el marido. El marido era el que podía administrarlos. Entonces, esa capiti diminutio, como dicen los romanos, era absurda, era mutilarle a la mujer la capacidad de decisión sobre su propio patrimonio por el solo hecho de contraer nupcias. Entonces, la Ley 28 del 32 era el punto de partida de una reivindicación de la mujer. Hago aquí una pequeña glosa. Cuando Olaya llegó a Nueva York o a Washington, ya elegido presidente, lo recibió la colonia latinoamericana y Olaya habló de la posibilidad del voto femenino, El año anterior, un país más pequeño que Colombia, el Ecuador, le había dado el voto a las mujeres, pero aquí el machismo era tan grande que los liberales dijeron: no se le puede dar el voto a las mujeres porque los curas las adiestran para el voto. Y los conservadores consideraban que el voto de la mujer era un pecado mortal. Entonces quedó la mujer sin el respaldo y Olaya sin el apoyo para el voto correspondiente de la mujer. Y hay otra cosa que Carlos Lleras trae en un pequeño libro que se llama Borradores de la Historia de la República Liberal, y fue que cuando el presidente López presentó el articulado propuesto para crear la Universidad Nacional, porque había unas facultades dispersas, pero no había ni el campus, ni la ley que articulara la investigación científica, la docencia de la misión de la universidad de que habla Ortega y Gasset. Germán Arciniegas metió un artículo que las mujeres no podían ser alumnas de la universidad. Y entonces, y era raro que Arciniegas, que había sido un combatiente de los movimientos estudiantiles en fechas anteriores, hiciera semejante propuesta. Entonces Gaitán, que era enemigo de Arciniegas, se paró y dijo: yo como penalista soy un poco antropólogo. Y él llegaba a la conclusión fácil, científica, de que la mujer tiene
un cerebro igual al hombre. Claro que hay algunos hombres que tienen un cerebro un poco inferior y les entra un complejo de inferioridad y se van contra las mujeres. Entonces, ese fue el debate de la ley orgánica de la universidad y la mujer entró muy poco a poco a la universidad y hoy tiene mayoría en ella. El estatuto de la mujer casada para que pudiera administrar la cédula de ciudadanía, el registro civil, la lucha contra el cáncer, la policía motorizada y el inicio de la ley de tierras con la comisión presidida por Francisco J. Chaus. No hay que quitarle honores al doctor Echandía y al doctor Alfonso López por la ley 200, pero la ley 200 empieza desde la administración Olaya en una comisión presidida por Francisco J. Chaus. Todo lo anterior era poco frente a la guerra con el Perú que desde septiembre del 32 enfrentó Olaya desde 4 ángulos. Modernizó el ejército y la juventud fue preparada en cuarteles y colegios para un conflicto armado de largo tramo. Se propusieron las finanzas de la guerra después de haberse decretado las finanzas de la paz. El excanciller Eduardo Santos fue designado para defender el Tratado Perfecto Lozano-Salomón frente al peruano García Calderón en Ginebra en la Sociedad de Naciones. Y López Pumarejo retornó de Londres y al asumir en Lima el general Benavides la presidencia, se carteó con él para convenir los términos de paz dentro del respeto a la firmeza del Tratado de 1922 y dejar a Colombia soberana en el trapecio amazónico que amplios sectores peruanos no aceptaban. Lo ya notado y las nuevas carreteras para tener acceso militar al Putumayo, al Caquetá y por ello al Amazonas fue básico para ganar los combates de la guerra con el Perú. Varios autores han hecho la enumeración confiable de su administración y a ello nos referimos, pero podemos añadir que fue importante legalizar el sindicalismo. Ya el sindicalismo no era un delito, sino un derecho. La jornada laboral de 8 horas. En la jornada laboral hay una cosa muy simpática y es que el grupo parlamentario fue a avisarle a Olaya que ya habían convertido en ley de la República la jornada de las 8 horas y Olaya les dijo, no me den las gracias a mí, denle las gracias a María Cano, que es la que lleva 10 años peleando por la jornada de 8 horas y por los demás derechos de la mujer y de los trabajadores. La ley de cooperativas, iniciada por el general Benjamín Herrera como ministro de José Vicente Concha y por el padre Adán Puerto en Boyacá. En lo político fue fundamental alejar al ejército y al clero de las luchas de partido y la cédula de ciudadanía con la colaboración de Gabriel Turbay y Jorge Soto del Corral desde el Ministerio de Gobierno. Promesas y cumplimiento. En el discurso, quiero hacer una anécdota pequeña. El doctor Diego Luis Córdoba fue el jefe liberal de toda la costa del Pacífico. Fue nuestro profesor en la Universidad Libre, el doctor Galindo, el profesor mío. Y Diego Luis mandaba allá, pero no había cedulación, porque era muy costoso de pueblo en pueblo, de ramada en ramada y de selva en selva, cedular al grupo liberal que le podía dar mayoría al partido de gobierno. Y Gabriel Turbay nombró una serie de dirigentes sindicales a que fueran a... pero tenían el problema de la fotografía. Y era que en el Chocó casi todos los ciudadanos se parecían la fotografía a la otra y a la otra y a la otra. Entonces, Gabriel Turbay tenía la preocupación como ministro de Gobierno de que la cedulación no avanzara y reunió a los dirigentes y les dijo, bueno, ¿y cómo van ustedes? Dijo, no, ya tenemos desde Turbo hasta la frontera con el Ecuador a todo el mundo cedulado. ¿Y cómo hicieron para la fotografía? Dijo, lo cedulamos con el retrato de Diego Luis. Promesas y cumplimiento. En el discurso de posesión, Olaya Herrera enumeró 7 problemas principales
que era indispensable enfrentar: la situación fiscal de la nación, los departamentos y los municipios, el problema del petróleo, la situación del café y la caída de sus precios, el desarrollo de las obras públicas, el equilibrio del presupuesto, administrar con eficiencia los saberes de la República y gerenciar técnicamente los ferrocarriles nacionales como fuente remuneradora para el fisco. Olvidé, pero lo recuerdo en este momento, algo muy importante. Olaya por vez primera habló de crear facultades de economía en las universidades y facultades de ciencia política y de administración. Solo se hicieron en fechas muy posteriores, pero él abrió la puerta de esas sugerencias. Si tomamos esas propuestas, otra cosa, no sé si fue en el discurso de posesión o en otro, que sugirió que el país, como tenía tanto analfabetismo, todo hombre mayor o menor o persona que supiera leer y escribir se comprometiera a enseñarle a un colombiano a leer y escribir. Era una manera un poco empírica de enfrentar el analfabetismo de su época y el de todavía ya un poco menor, pero de todos modos persistente. Si tomamos esas propuestas y veamos las realizaciones desde el ángulo de dos escritores que evaluaron su tarea en fechas muy posteriores, veamos. Carlos Lleras Restrepo dice que se abona a Olaya lo siguiente: aceptación de la Constitución del 86 y del Concordato de 1887, creación de la Caja Agraria, proyecto sobre propiedad rural, administración de los bienes de la mujer casada, afrontar la crisis del año 29 y la guerra con el Perú, protocolo de Río de Janeiro. Sobre el protocolo de Río de Janeiro, que es de los episodios más conflictivos que ha tenido la vida colombiana, este libro, Política Internacional de Alfonso López Pumarejo, ahí compilaron la totalidad de los materiales para quien quiera o hacer una tesis de grado o profundizar en lo difícil que fue enfrentar el tema de ya lograr la paz con el Perú, lograr un texto que preservara el Tratado Lozano-Salomón, pero que le permitiera a los diplomáticos peruanos ir a un diálogo sobre cómo quedaría la amistad con Colombia. Protección aduanera y el arancel de aduana fue muy importante, y el Instituto de Radio y el Parque Nacional. Para Gerardo Molina, ya citado, las realizaciones se sintetizan en girar hacia el intervencionismo de Estado en la economía con el control de cambios y la moratoria de la deuda, defender el proteccionismo para los productos nacionales desde el discurso de posesión, política laboral con la Ley 83 del 31 que reconoció y reglamentó el fenómeno sindical, la Ley de 101 del 31 sobre inembargabilidad del salario, la Ley 134 del 31 sobre cooperativas, el Decreto 895 sobre la jornada de 8 horas. Igualmente incorpora la política exterior y la política petrolera. De estas realizaciones es importante resaltar que Olaya otorgó interés a la Oficina Nacional del Trabajo que José Mar I y Francisco Posada Zárate, el padre del doctor Jaime Posada, después volvieron un verdadero ministerio para convertir en leyes los compromisos adquiridos en la Organización Internacional del Trabajo desde 1920. Y en el agro, con los recuerdos de las masacres de las bananeras, la Hacienda Tolima, los colonos del Chocho, se enfrentó el tema. Luis Felipe Latorre, abogado de la presidencia, Rafael Escayón, Jorge Eliezer Gaitán, y bajo la batuta de Francisco J. Chau se inició el proyecto sobre la tenencia de la tierra que le diera a los pobres del campo la parcela de felicidad a que tienen derecho. En el manejo político, Olaya incorporó 7 ministros conservadores de gran capacidad administrativa: Esteban Jaramillo, Roberto Urdaneta Arbeláez, Morales Olaya, Francisco de Paula Pérez, Pedro María Carreño, Abel Carbonell y Manuel María Marulanda. Era la manera de hacer la paridad
porque él había prometido un gobierno de transición y de utilización de las inteligencias más valiosas de su tiempo para sacar al país de la encrucijada de la crisis del año 29, que empezó 20 días antes de su propia proclamación presidencial y que le tocó hasta el final de su mandato. Igualmente en Boyacá tuvo de gobernador a un intelectual conservador, Guillermo Torres García, cuyos libros sobre Miguel Antonio Caro, La historia de la moneda en Colombia y un manual de economía se leen todavía con provecho. Se había definido el gobierno como de concentración nacional para que no hubiera un partido de gobierno que excluyera a los demás, y en el Congreso logró sus mayorías con el romanismo, grupo conservador que acompañó a Olaya hasta el final de su mandato. Hay una anécdota muy importante, y es que con los romanistas se hacía mayoría para elegir designado al capitán Uribe Gaviria, y al mismo tiempo para que después de 55 años hubiera un presidente de la Cámara del partido de gobierno, que era Alberto Lleras. Pero no había mucha certidumbre de que el grupo romanista, a quien Laureano llamaba los traidores, fueran a cumplidamente estar a la altura de la votación. Pero los parlamentarios fueron y le avisaron a Olaya que ya habían elegido el designado y que ya habían elegido el presidente de la Cámara, Alberto Lleras, y dijo: y cuénteme cómo se portaron los romanistas. Entonces dijeron: no, todos votaron. Y Olaya, con un gesto de complacencia, dijo: ¡ay, qué traidores tan leales! Porque como eran sindicados de traidores por un lado, fueron leales por el otro al compromiso adquirido. La religión católica fue defendida desde antes de la aceptación de la candidatura, pero se excluyó su intensa participación política tan criticada durante medio siglo. Olaya venía de los Estados Unidos, donde hay varias religiones y la libertad de creencias es proverbial. Vio en 1930 la equivocada actuación de los obispos colombianos, quienes en tendencias hostiles intervinieron en el debate presidencial al lado de Vázquez Cobo y de Guillermo Valencia. A Valencia lo vetaron 2 veces los obispos, en 1918 y en 1930. Felipe Lleras cuenta en una crónica que él habló con Monseñor Carrasquilla y le dijo: pero ustedes, ¿por qué vetan a Valencia? Valencia es católico, Valencia es tradicionalista, Valencia es conservador, ¿cómo es posible que voten a Valencia, que veten a Valencia? Y Monseñor Carrasquilla le dijo: es que él escribió un poema terrible, Anarcos, que empieza con un perro y termina con Jesucristo. Bueno, a las orillas de la muerte en 1937, Olaya recibió los auxilios religiosos del padre Daniel Jordán. Es una lástima que no esté acá Eduardo Durán Gómez, porque Eduardo tiene la correspondencia del padre Jordán, va avisando poco a poco que parece que ya tiene convencido a Olaya de que se confiese, y al otro día de que parece que ya se va a confesar, y finalmente, para morir, como diría don Antonio Nariño, Olaya murió abrazado al Cristo que de Galicia trajeron sus abuelos. Ya hay varios libros sobre la guerra con el Perú, 1932-35, y el combate de Huepí, con sus contornos épicos, fue escrito en la yerta madrugada de la batalla por Juan Lozano, batalla que permitió nuestro dominio en el Putumayo entre Puerto Arturo y Puerto Asís. Conclusiones. Parece que una estrella hubiese orientado a Olaya desde la edad primera. Educado en la casa sencilla del presidente Otálora, el presidente Otálora vivía también en Guateque, y esa familia, la familia González, de la señora de Otálora, era muy cercana a la familia de Olaya. Entonces, cuando murió Otálora, aquí vivió en la casa de Otálora Olaya. Es probable que a un niño o a un joven que le hablen a toda hora de un presidente
y que le guste la política puede soñar en que algún día le toque entrar a la historia con la banda de los presidentes sobre el pecho. Entonces, parece que es un estrella hubiera orientado a Olaya desde la edad primera, educado en la casa sencilla del presidente Otálora. Es probable que la ambición de infancia y juventud hubiese impulsado su vida desde la tierna infancia. La mejor obra de Olaya, con ser inmensa su tarea diplomática y administrativa, es el ejemplo de rectitud de su propia vida. Suele pensarse que el político ideal sería un hombre que, además de ser un estadista, fuese una buena persona. Bien difícil que a la estructura de hombre de patria y de gobierno se anexe la de ser también, cosa rara en los tiempos que corren, ser, repetimos, un hombre virtuoso. Chenier, en la Revolución Francesa, dijo que no hay grande hombre sin virtud, y tenía razón. Un día, después de 8 años de ausencia del país, el cielo se mostró propicio y los colombianos miraron hacia la figura corpulenta de Olaya, quien llegó a Bogotá como salvador de la República en medio de la crisis económica desatada y de la crisis política tan aguda. Olaya, ante la adulación de las masas huracanadas, dijo una gran verdad: el Salvador de Colombia está en esta plaza. El Salvador de Colombia es este pueblo que con un programa nacional puede impulsar la nave del Estado y sacarla a terreno limpio por encima de todas las dificultades. Conoció Olaya la crueldad de las guerras civiles y en la última de ellas fue abanderado de la tropa rebelde del general Zenón Figueredo, caudillo que murió en ella. Yo creo que Olaya como abanderado era inconveniente, porque al subirse a una colina, como lo describe Pérez Sarmiento, un tipo de dos metros y con la bandera es un blanco fácil para cualquier disparo, pero probablemente Olaya ya se había leído el poema de Rilke, no temáis madre, yo llevo la bandera. Por eso Olaya abominaba la lucha armada y la dictadura. El 13 de marzo de 1909 en la Plaza de Bolívar impulsó a la multitud a enfrentar la tiranía de su paisano Rafael Reyes y terminó prisionero en las bóvedas de Bochica en Cartagena. Ya libre regresó a Bogotá y el pueblo lo consagró como su jefe. Las niñas de las escuelas soltaron los caballos del coche del prisionero emancipado y arrastraron su carruaje hasta la Plaza de Bolívar. Ese recuerdo se reiteró en 1929 cuando fue escogido para ser el primer presidente liberal después de 50 años de hegemonía conservadora, pero eso sí, con un programa de concentración nacional que terminó con la misma popularidad de sus inicios el 7 de agosto de 1934. Termino con una corta anécdota que se hizo a raíz de la muerte de Olaya o un poco después. Se decía que todo colombiano que fuera nombrado embajador en el Vaticano se moría. Carlos R. Restrepo y se murió, José Vicente Concha y se murió, Rivas Grod y se murió, Olaya y se murió. En cambio nombraron Echandía y se murió el Papa. Un agradecimiento especial al orador de la noche, el doctor Benjamín Ardila, por esta introducción que nos ha dado sobre la figura y la obra de Enrique Olaya Herrera, así como el contexto político-religioso que antecedió a su elección por parte del señor vicepresidente en funciones presidenciales. Voy a hacer unas precisiones con el propósito de dar los reconocimientos
momentos estábamos hablando aquí con el doctor Roger, algunas de las entidades que hicieron posible esta exposición, una exposición muy esperada. Fue una propuesta que se hizo dentro de las conmemoraciones y una iniciativa del anterior tesorero, el doctor Rodrigo Llano. Desafortunadamente, cuando tratamos de ver la magnitud y el desconocimiento que había cuando el doctor Roger empezó a explorar los fondos de la Academia en el Archivo General de la Nación y lo que teníamos en biblioteca, y la necesidad de tener una serie de exploraciones en otras entidades y personas que nos ayudaran en esto. Esto coincidió con un compromiso que adquirió la Junta Directiva con la ministra de Cultura en diciembre del año pasado de hacer una consulta nacional con un recorrido de la mesa directiva por 8 regionales para tener un diálogo con los presidentes de las academias y los directores de los centros locales de historia, que fue lo que permitió establecer las bases, así como la coordinación nacional e internacional de un grupo de expertos que nos hicieron posible tener una visión actualizada de la historiografía de la independencia desde una perspectiva regional más allá de lo militar y de la ruta de la campaña libertadora. Estamos a las expectativas en este momento de 2 entrevistas que tendrá la mesa directiva, una a mediados de este mes con la señora ministra de Cultura y más adelante mediante el decreto que confió a la vicepresidenta, el presidente de la República, el cómo se va a trabajar sobre la marcha, porque estamos a 10 meses de la celebración del Bicentenario. Quiero hacer unas menciones muy rápidas, complementarias al apoyo que nos ha dado el doctor Benjamín Ardila a lo largo de la investigación. Mencionar a alguien que habría querido estar aquí presente y que fue uno de los gestores de esta iniciativa, Alberto Donadío, desde Bucaramanga, por razones de salud, él no está presente, pero tuvo todo el apoyo, y especialmente en lo de la guerra con el Perú. A un estudiante que está aquí presente, un universitario, estudiante de Derecho, pamplonés, Andrés Julián Rincón Flores, quien nos suministró en imágenes digitales parte de su colección de postales de lo que fue la promoción en el país para la financiación de la guerra y la adquisición de armamento y naves, sobre la compra o promoción de la compra de estampillas y la donación de oro por parte de las familias como una compensación a la no presencia en los frentes de guerra. También quiero agradecer, bueno, ya Roger hizo mención al académico Alberto Gómez Gutiérrez de una fotografía testimonial, muy comenzando el gobierno, de una carta de naturalización de su abuela. A Teresa Morales, de su colección de caricaturas, algunas caricaturas políticas de la candidatura a la presidencia del caricaturista Rendón. Al doctor Altamar, por una estupenda fotografía completamente desconocida es una fotografía tomada en el Capitolio con un grupo de soldados y de pueblo el día de su posesión presidencial. A Catalina Restrepo, la reportería gráfica del aeropuerto Enrique Olaya Herrera, en homenaje al expresidente, y a Enrique Mendoza por la reportería gráfica en los valles, en 2 sitios que honran la memoria
del presidente Olaya Herrera, el barrio Olaya Herrera, famoso por su campeonato popular de fútbol, y el Parque Nacional. Desafortunadamente tuvimos dificultades en el registro de la tumba en el cementerio central. Ahí hay una intervención muy fuerte de la alcaldía y no pudimos, por lo menos para la apertura de la exposición. El Museo Nacional de Colombia nos abrió su colección de imágenes y nos suministró 4 de las imágenes que ustedes van a ver en una ampliación, unas excelentes imágenes, unas de retrato presidencial, un óleo del pintor Díaz, contemporáneo del presidente Olaya, y unas fotografías del presidente Roosevelt, de su gabinete, de su segundo gabinete. También tenemos que agradecerle al Archivo General de la Nación por los archivos digitales de un conjunto de documentos. Ellos nos permitieron escanografiar los documentos que el doctor Roger Pita había seleccionado. También agradecer a la Fundación del Patrimonio Fílmico Colombiano a través de el subdirector Rito Torres, que pudo explorar y localizar un documental de los Acevedo, que es el comienzo prácticamente de los documentos, de los documentales de los Acevedo, y nos suministró 2 fotogramas. Está repartiendo Yesid un texto sintético que acostumbramos a entregar en la apertura de las exposiciones como una guía, como para refrescar un poco la memoria, que es una apretada síntesis de la exposición del señor vicepresidente en funciones y del doctor Benjamín Ardila. Por último, agradecer a Juan Luis López, quien hizo todo el diseño, la edición y la graficación museográfica de imágenes y textos de la exposición. Básicamente hemos utilizado los dos salones en los que se hizo el montaje de la exposición del presidente Virgilio Barco. En la primera tenemos un recorrido por momentos fulgurantes y complicados de lo que fue el mandato presidencial, especialmente una excelente muestra de fotografías y de documentos del conflicto con el Perú, su vía diplomática, unas ampliaciones de lo que es el primero y segundo gabinete. Y les voy a pedir a quienes tienen un conocimiento hacer un poco el ejercicio que hicimos con la exposición del presidente Virgilio Barco, y es que nos ayuden a identificar muchos de estos personajes de los que no hay ninguna referencia, o sea que son, en esto tenemos un proyecto con el archivo histórico del periódico El Tiempo, para ver si podemos avanzar con personas que tienen un conocimiento sobre esto. Doctor Gaviria. Gracias. En primer lugar, pues quiero felicitar al doctor Benjamín Ardila por la excelente exposición que hizo hoy, porque realmente es muy difícil hacer una síntesis tan completa sobre la vida política y su desempeño diplomático en la historia de Colombia. Y naturalmente pues fue una exposición, como nos tiene acostumbrado Benjamín, lleno de anécdotas y de episodios de la vida nacional puestas en forma muy gráfica y divertida. Yo simplemente quería decir lo siguiente: como quiera que
la exposición del doctor Benjamín y la de nuestro vicepresidente se refiere a la, digamos, a la historia de Olaya Herrera desde su posesión. Me parece importante por las referencias que se han hecho en el sentido de estimular la posibilidad de escribir una tesis sobre el particular, que se recoja un aspecto de la vida diplomática de Olaya Herrera cuando era ministro plenipotenciario en la Embajada de Washington y que hoy tiene una trascendencia fundamental. Se trata de lo siguiente, que el doctor Olaya Herrera, siendo ministro, celebró el primer acuerdo sobre los cayos de Rencador, Quitasueño y Serrana, antes de celebrarse el Tratado Vázquez-Sacrio y haberse presentado todo lo que conocemos en la controversia con Nicaragua, porque Olaya Herrera tuvo una discusión bastante ardua con el gobierno de los Estados Unidos, en que el gobierno de los Estados Unidos pretendía que la cuestión de los tres cayos fuera una cuestión de carácter provisional y sin decidir el fondo de la soberanía de los tres cayos. El producto de las conversaciones del doctor Olaya Herrera fueron las famosas notas Olaya-Kellogg de 1928, en la que se acordó establecer una especie de statu quo en que Colombia no objetaba la instalación de faros u otros elementos en los cayos y los Estados Unidos respetaban el derecho de los colombianos a la pesca alrededor de los cayos. Naturalmente no voy a detenerme en eso, pero sí quiero mencionar que las notas Olaya-Kellogg las quiso modificar o las modificación en sustancia el Tratado Vázquez-Sacrio de 1972, sobre la cual yo naturalmente tengo una posición muy crítica y que además, curiosamente, en el pleito en La Haya, uno de los aspectos que se tocaron precisamente tiene que ver con la situación de Quitasueño, que era uno de los cayos materia de las notas Olaya-Kellogg, y fue uno de los problemas más complicados de resolver por parte de la delegación colombiana en La Haya, como me lo manifestó personalmente el agente de Colombia, Julio Londoño Paredes. De manera que simplemente para decir que también ese es un aspecto que debe tenerse, así hubiera sido anterior a la presidencia del doctor Olaya Herrera. Gracias. Gracias, doctor Enrique Gaviria. Señor presidente, entonces creo que está agotado el orden del día. Queremos agradecerles a todos los presentes, reiterarles tanto a las entidades como a las personas que colaboraron en esta exposición. Ustedes podrán observar cómo gran parte de las imágenes visuales no tienen identificación, porque no hay identificación en los archivos fotográficos. Si nos pueden ayudar. La mesa directiva les ofrece una copa de vino y tenemos 2 salones. Se empieza por el sur y se termina por el norte. Muchas gracias. Se levanta la sesión.